Muy buenas noches, aquí les habla un universitario Weimar Quispe de primer año de medicina. Hoy vamos a tocar lo que llegaría a ser el tema de huesos del cráneo. Vamos a empezar primeramente con un poco de generalidades. Como se va a ver acá, vamos a empezar con describiendo vagamente lo que llegaría a ser huesos del cráneo y de la cara, huesos frontales, etmoidales, esfenoidales, occipitales, temporales y parietales. Comencemos. Donde se va a tocar primeramente llegaría a ser los huesos de la cara y de la cabeza. Aquí se puede observar en una porción lateral el hueso cigomático, el hueso nasal que va a tapar lo que llegaría a ser las fosas o las orbitatorias nasales. Aquí se puede ver los huesos lacrimales, los huesos, los cornetes, los maxilares, maxilar inferior, vomer, que está muy en lo profundo, y los palatinos. La posición anatómica del cráneo está situada en esta posición del plano Frank Lord. Mide aproximadamente de 18 a 20 centímetros y se describe como un segmento más superior del cuerpo situado en el cuello. Empecemos describiendo al hueso frontal. Muy bien, como se va a ver acá, el hueso frontal significa del latín fontis, que significa fuente. Tiene una situación anatómica de porción anterior del cráneo y una superior al macizo facial. Su posición anatómica de estudio es la cara convexa anteriormente, con vista anteriormente, y un borde mayor dentado superiormente. Es un tipo de hueso plano, irregular, simétrico. Vamos a comenzar aquí con las descripciones generales, que llegarían a ser la cresta orbitonasal, la escama de frontal y la porción orbitatoria. Todo esto pertenece a la capa externa o exocranial o cutánea. Aquí se puede observar lo que sería una apófisis orbitatoria medial y una apófisis cigomática. Y lo que llegaría a ser aquí en el borde supraorbitatorio se va a observar una escotadura frontal y una escotadura supraorbitatoria. Por estos van a pasar vasos y arterias supraorbitatoria y vasos y arterias frontales, respectivamente, con sus escotaduras. Cada orbitatorio mide aproximadamente 3 centímetros. El borde nasal, esa es la forma de una V invertida, y aquí se puede observar un poco lo que llegaría a ser la espina. El borde superciliar, aquí es donde lo vamos a observar, es muy por encima del borde supraorbitatorio, el borde superciliar. Muy bien, aquí se puede ver medialmente la sutura frontal, y muy cerca a la que llegaría a ser el borde nasal se encuentra la glabela. ¿Qué es la escama frontal? Es nada más y nada menos que la frente, y aquí se observa el surco vascular y también la cara temporal, que es lateralmente, ¿no? En el surco vascular van a pasar también arterias supraorbitatorias. Cabe señalar que una lesión en lo que llegaría a ser el arco supraciliar significaría una lesión en la arteria supraorbitatoria o pérdida de sensibilidad del área dañada. La porción orbitatoria se va a estar vista inferiormente, donde aquí se va a observar la espina nasal, que se va a dividir en una porción anterior y una porción posterolateral. La porción anterior es la que va a estar rugosa y que va a dar lo que llegaría a ser contacto con los huesos nasales, y la porción posterolateral es la que va a dar a forma al tabique nasal, contactándose con el etmoides. Aquí se va a observar lo que llegaría a ser la fosa orbitatoria, que se encuentra medialmente con la fosita troclear, lateralmente con la fosita lagrimal. Aquí se puede ver como la forma de una herradura lo que llegaría a ser la superficie etmoidal con sus pequeñas celdillas frontales. Y aquí se va a ver una pequeña escotadura etmoidal. Muy bien, vamos a pasar con lo que llegaría a ser la cara interna, endocraneal o cerebral. Acá se va a observar el agujero ciego, que solo es la forma de una pequeña bolsita. Más superiormente se encuentra la cresta frontal y superiormente, guiándose por la línea media, el surco del seno sagital superior, que lateralmente se va a encontrar las fositas granulares de Paccioni. A veces aquí se va a ver impresiones de la fosa frontal
Y acá se está viendo lo que llegará a ser impresiones de las huellas digitales, que están divididas por las eminencias mamilares. Muy bien, ahora vamos con lo que llegará a ser el hueso etmoides. El hueso etmoides viene de lo que llegaría a ser de etmos, que significa colador, o crima, situación anatómica de una porción anterior y medial de la base del cráneo. Una posición anatómica de estudio llegaría a ser hacia arriba, con una vista anterior de la corteza del gallo, o apófisis triangular. La apófisis del gallo, donde se va a insertar posteriormente el os del cerebro, pero lo vamos a describir más adelante. Es un tipo de hueso impar, irregular, simétrico. La descripción estaría dada que está compuesto por una lámina vertical, una lámina horizontal o cribosa, y también estaría compuesto por lo que llega a ser los laberintos etmoidales, que están compuestos de 6 caras, y senos etmoidales. Muy bien, comencemos con la lámina vertical, que estaría compuesta por la cresta de gallo, que está donde ya adelanté anteriormente, el os del cerebro. Después las láminas perpendiculares. Las láminas perpendiculares se van a encargar principalmente de dar forma un contacto pentagonal con el tabique de la fosa nasal. Están compuestos por un borde superior, anterior, antero inferior, postero y postero inferior. El borde superior estaría compuesto por una lámina horizontal del etmoides. Se une. El borde anterior estaría unido con la espina nasal y el hueso nasal. El borde antero inferior estaría compuesto, es así, por cartílago del tabique. Borde posterior se une al esfenoides y el de la cara anterior, y el borde posterior inferior se une al vómer. La lámina horizontal o lacrimosa. En la cara superior va a dar lo que llegaría a ser los canales olfatotorios, el primer par craneal, y la cara inferior, la cara superior es el que va a dar el canal olfatorio. La cara inferior daría lo que es el techo nasal. Laberintos etmoidales. Cara superior se articula con el hueso frontal, la cara anterior articula con la apófisis frontal maxilar y el hueso lacrimal, la cara inferior articula con el hueso palatino y la cara posterior con la cara anterior del esfenoides. La cara lateral estaría compuesta por una lámina papiresia. Esto daría forma a lo que llegaría a ser las celdillas etmoidales. La cara medial, esto es lo más importante porque acá tengo una imagen, va a estar compuesta por meatos y conchitas o cornetes. Conchita superior y medial superior, y los meatos llegarían a ser también superior y medial. Casos muy extraños, aunque también afectan a la salud, llegaría a aparecer un cornete supremo de Zuckerkamp, que no afectan nada a la salud, pero son muy interesantes de analizar. Senos etmoidales llegaría a ser los hemiceldillas, que se articulan con otros huesos para formar las celdillas. Muy bien, para una vista plena se va a observar aquí un dibujo donde se va a observar la cresta de gallo, la lámina perpendicular, la lámina cribosa, y aquí están los cornetes nasal superior, corneta nasal medial y el laberinto etmoidal. Vámonos con el hueso esfenoides. Hueso esfenoides, del griego esfen, que significa cuña. Situación anatómica en la porción media de la base del cráneo, posterior al frontal y etmoidal, anterior al occipital y el temporal. Posición anatómica, vista posterior de la silla turca y las alas menores, vista inferior. Tipo de hueso, hueso irregular, forma de murciélago. Cuerpo del hueso esfenoidal es más que todo relacionado con un cubo que posee 6 caras. Aquí se va a mencionar las 6 caras. Cara superior, unión a la lámina cribosa. La cara superior está compuesta por el yugo esfenoidal, limbo esfenoidal, conducto óptico, surco del seno intercavernoso, silla turca que va a alojar a la apófisis pituitaria. Aquí se puede observar un poco, ¿no es así? Esta sería la otra cara. Muy bien, se va a observar también el dorso de la silla. La cara anterior es el techo nasal. Va a dar lo que llegaría a ser la cresta esfenoidal y celdillas esfenoidales. La cresta esfenoidal se va a unir a la lámina perpendicular del etmoides. Cara inferior o rostrum. Cresta del esfenoidal inferior que se une al vómer. Cara posterior une el occipital. Cara lateral a las alas mayores y menores. Las alas menores van a dar paso a lo que llegaría a ser el nervio óptico.
La cara lateral está relacionada más que todo con surcos de anillo tendinoso común, que van a dar paso a lo que llegaría a ser al oculomotor, troclear, trigémino, abducen y la vena oftálmica. La apófisis pterigónea son la base del conducto viadino, que va a dar paso también a nervios y vasos viadinos del mismo nombre. Lámina medial y lateral forman lo que llegaría a ser la fosa pterigónea y la escotadura pterigónea. Para más observación se va a observar el fascículo pterigóneo en acá, y aquí está la fosita pterigónea. Muy bien. Listo, muy bien. Acá vamos a ver, continuando con la lámina interna o gancho, músculo que va a estar relacionado con el músculo elevador del velo del paladar, que se va a observar una cara medial, cara anterior, cara posterior y cara lateral. La cara medial con la apófisis vaginal, la cara anterior con la fosa infratemporal. La cara posterior dará origen al músculo tensor del velo paladar. La cara lateral a la fosa infratemporal del músculo pterigóneo lateral. Muy bien, aquí se va a observar el hueso occipital. Hueso occipital que va a provenir primeramente de lo que llegaría a ser del latín occipacium, que significa nuca. Es un hueso impar mediano situado a la parte posterior inferior del cráneo, hacia arriba la cara cóncava, abajo el agujero magno y adelante el ángulo más grueso, que está compuesto de una porción basilar, lateral y una occipital. Muy bien, acá se va a observar una porción basilar, que está compuesta por una exocranial, endocranial y bordes. Los bordes anteriores, posteriores, cara endocranial, que va a dar al canal basilar de clivos, que está relacionado con la médula oblongada, tubérculos faríngeos y crestocinos tóxicos, que en la exocranial. La porción lateral, la cara exocranial, estaría compuesto relacionado con el nervio hipogloso, con la fosita condiloidea. También el cóndilo occipital está articulado con el atlas. El agujero yugular, ¿qué es lo que se encarga de dar paso al agujero yugular? Forma también la vena yugular, da paso al nervio glosofaringeo y al vago y accesorio. La escama occipital, cara exocranial, cara endocranial. La cara exocranial está compuesta por cresta occipital externa, cara endocranial, fosas cerebrales, cerebelosas y una cresta occipital donde se inserta el os del cerebelo. Acá se va a observar el hueso temporal. El hueso temporal significa de sien, que significa sentir del latín. Situación anatómica, tiene una porción anterior lateral del cráneo, posterior al esfenoide, delante del occipital. Situación anatómica de estudio, adelante y afuera de la apófisis cigomática, arriba de la porción cortante. Tiene una porción escamosa, tiene una porción mastoidea y por último una porción petrosa. La porción escamosa llegaría a ser la cara exocranial, que estaría relacionado con la inserción del músculo temporal. También tiene una apófisis cigomática. También tiene una articulación que se une a la articulación mandibular o maxilar inferior. También aquí se va a observar la cara endocranial, donde se va a observar depresiones o giros por la cerebral, porciones cerebrales o cerebelosas, bordes circunferenciales que estarían relacionados con la ala mayor. El músculo macetero es importante porque se encuentra en el borde inferior de la cara exocranial de la porción escamosa del hueso temporal. La porción mastoidea de la cara exocranial, cara endocranial, cara circunferencial. Endocranial está relacionado con el círculo del seno sigmoideo. La porción petrosa, la más rescatable, la más importante, quería ser el posterior superior, que está relacionado con el nervio facial y vestíbulo coclear. La cara posterior inferior estaría relacionado con el ramillete estiloideo, que estaría compuesto por estiloideo, estilo gloso y estilo faringeo. Muy bien. Acá se va a observar al hueso parietal, que significa de latín parietis, que significa pared, la porción inferior lateral del cráneo. Su situación anatómica, anteriormente con el occipital, superior al temporal. Su posición anatómica de estudio es hacia abajo y adelante el ángulo delgado, adelante la cara cóncava. Está compuesto por una cara exocranial, endocranial, bordes y ángulos. Exocranial se va a observar totalmente en una tuberosidad parietal y una línea temporal superior e inferior que estaría relacionado con el hueso temporal. Cara endocranial se encuentra la fosa parietal, la hoja de higuera, que serían surcos vasculares, y la cresta silviana. Bordes: borde superior, borde inferior, borde anterior y borde posterior, sagital, bisel, frontal y lamboidea. Después se va a observar lo que llega a ser los ángulos brecma, lambda, pterigón y esturión, que serían de las uniones. Frontal, que es igual a brecma, que sería relacionado con el coronal,
sagital de las suturas. La occipital es igual a la unión de los surcos o de la sutura sagital y la emboidea. Y el esfenoidal está relacionado con el frontal y parietal a la mayor, los huesos. Y el mastoideo relacionado al hueso parietal, occipital y temporal. Muchas gracias.